Shalom amigos, les habla Sergio Bacari del canal Un Bacari suelto en Israel. Es verdad, hoy es martes y es verdad que les voy a hablar sobre la porción semanal. Es que vengo unos días atrasados con la porción de esta semana y antes de que se termine de leer en las sinagogas de Israel y del mundo, vine hasta aquí para enseñarles un poco sobre sus sabidurías. Este jueves comienza otra porción y por eso aprovecho para hablar de esta porción de esta semana llamada Metzorá. Metzorá significa leproso y entre otras cosas habla sobre Leshon Hara. Leshon Hara es una expresión que se refiere a cuando uno habla mal de otra persona o de otras personas en general. Leshon Hara era una expresión que en la antigüedad, en tiempos bíblicos, cuando uno la decía, tenía que, para expiar ese pecado, ir hasta un altar y sacrificar 2 animales. Esto según Rashi, el interpretador de la Biblia más experimentado para el judaísmo. Hoy por hoy no tenemos altar, no solemos hacer sacrificios y quizás esa es la razón por la que cuando alguien, por ejemplo, habla mal de tu esposa, tú te subes a un escenario y le das en vivo una trompada a aquel que habló mal de la misma. Obviamente que lo estoy diciendo en broma, amigo. Eso que pasó en la entrega de premios Oscar es algo de que yo repudio y que supongo todo el mundo debe repudiar, como toda violencia, y no importa el motivo. Amigos, estoy en un lugar que se llama Ein Hemer. Es uno de los manantiales activos que hay en las afueras de Jerusalén todos los días del año. Como yo siempre les digo, aguas de manantiales son aguas de lluvias que se acumulan en las montañas, en este caso en los montes de Jerusalén, y entre las rocas van penetrando por debajo de la montaña hasta que suelen salir a la naturaleza y el hombre suele disfrutar de las mismas. Enseguida les voy a mostrar aquí una edificación de la época de las cruzadas y voy a hacer un paseo por estas aguas de manantiales que son hermosas en un día muy pero muy caluroso en Israel. Empecemos. Bueno, del puente no me caí. Esta es la construcción a donde está, que les quería mostrar. Pero yo voy a empezar el paseo desde el principio. Vamos a ir hasta el principio. Amigos, después de crear el universo, el primer regalo de Dios al hombre fue el de poder usar palabras para denominar a los animales. Ese fue el comienzo del proceso intelectual, que es la señal que distingue hasta el día de hoy al hombre de aquellos animales. En Génesis 2 nos dicen, y el hombre se transformó en un ser viviente como espíritu parlante. Los biólogos evolucionistas consideran que fueron las exigencias del lenguaje y la ventaja que esto les daba a los humanos sobre otras formas de vida, lo que dio lugar a la expansión masiva del cerebro humano. Cuando Dios buscó frenar el plan de los hombres de Babilonia de construir la torre que llegara hasta el cielo, simplemente confundió su lenguaje, haciendo imposible la comunicación entre ellos. El lenguaje sigue siendo fundamental para la existencia de los grupos humanos. Dios creó con palabras el universo natural. Nosotros creamos y a veces destruimos con palabras el universo social. Nosotros somos educados que el primer principio del lenguaje en el judaísmo es que es creativo. Creamos mundos con palabras. El segundo principio es no menos fundamental. La creencia de Abraham en un único Dios introdujo en el mundo el concepto de un Dios que trasciende el universo y por lo tanto no puede identificarse con ningún fenómeno dentro del mismo. Dios, nos dicen en el judaísmo, es invisible, y de ahí que los íconos y toda imagen religiosa sean señales de idolatría. ¿Cómo hace entonces un Dios invisible para revelarse? La respuesta es en las palabras. Dios habló, le habló a Adán, le habló a Noah, le habló a Abraham y después le habló a Moshe. En la revelación ante el monte Sinaí, Moshe le recordó a Israel, el Señor les habló desde el fuego. Escucharon el sonido de las palabras, pero no había ninguna imagen, solo una voz. En el judaísmo, amigos, las palabras constituyen el vehículo de la misma revelación. Profeta es el hombre o la mujer que oye y enuncia la palabra de Dios.
Y ese es el fenómeno que la ciencia se esfuerza por comprender. Algunos científicos pueden aceptar la idea de un Dios que creó el cielo y la tierra, la fuerza de las fuerzas y la causa de las causas. El Dios que originó lo que hoy en día llamamos el Big Bang, el Dios arquitecto de la materia y generador del orden. De hecho, la fe en el universo como producto de una única inteligencia creativa subyace detrás de la mentalidad científica desde sus inicios. El judaísmo llama a este aspecto de Dios Elohim, pero nosotros creemos también en otro aspecto de Dios que llamamos Hashem, el nombre, el Dios de las relaciones, y las relaciones existen en virtud del lenguaje. ¿Y saben por qué? Porque es el lenguaje, el que nos permite comunicarnos con otros y compartir con ellos nuestros temores, esperanzas, amores, planes, sentimientos e incluso las intenciones. El lenguaje nos permite transmitir nuestra interioridad a otros. Está en el corazón mismo del vínculo humano. Un Dios que haya creado el universo, pero que no pueda hablar o escuchar, sería un Dios impersonal, un Dios incapaz de comprender lo que nos hace humanos. Adorar a ese Dios es como inclinarse ante el sol o una computadora gigantesca. Podríamos cuidarla, pero ella no podría hacer lo mismo con nosotros. Y ese no es el Dios de Abraham. Y cuando entendemos esto, arribamos a la idea que está en el corazón del judaísmo, el Brit, el pacto, que no es otra cosa que una promesa mutuamente vinculante entre Dios y los seres humanos. Pacto es la palabra que une al cielo con la tierra, la palabra emitida, la palabra escuchada, la palabra aceptada y honrada de buena fe. Por esa razón, los judíos pudimos sobrevivir el exilio. La Torá, en el sentido más profundo, es la palabra de Dios, y el judaísmo es la religión de las palabras sagradas. Nosotros comprendemos que el mal uso o abuso del lenguaje para sembrar sospecha o disenso no solo que es destructivo, es sacrílego, es tomar algo sagrado, la capacidad humana de comunicar, y de esa forma juntar alma con alma y usarla con los fines más malos. Leshon Hara, como les dije al principio, que es la peor forma de dividir alma del alma y destruir la confianza de la cual dependen las relaciones no coercitivas. El judaísmo, amigos, emergió como respuesta a una serie de preguntas. ¿Cómo pueden los seres humanos finitos conectarse con un Dios infinito? ¿Cómo pueden conectarse unos con otros? ¿Cómo pueden haber cooperación, colaboración, acción colectiva, familias, comunidades y nación sin el uso coercitivo del poder? ¿Cómo podemos construir relaciones de confianza? ¿Cómo podemos redimir al ser humano de su soledad? Y por último, ¿cómo podemos crear la libertad colectiva de tal forma que la mía no pueda ser conseguida a costa de la tuya? La respuesta es mediante las palabras, palabras que comunican, palabras que unen, palabras que honran al otro divino y al otro humano. Palabras que a veces ofenden a tu esposa, como en el caso de la entrega de los Oscar. Leshon Hara, y se dice Leshon y no Lashon Hara, como dicen muchos judíos por ahí, que significa hablar mal del otro, es envenenar el lenguaje. Y esto destruye la base misma de la visión judía. Cuando hablamos despectivamente de otros y los disminuimos, nos disminuimos a nosotros mismos y dañamos la ecología misma de la libertad. Amigos, nunca tomemos livianamente al lenguaje, nos da a entender la Torá, porque fue a través del lenguaje que creó Dios al mundo natural y a través del lenguaje creamos y sostenemos nosotros mismos el mundo social. Es tan esencial para nuestra supervivencia como el aire que respiramos. Las palabras son sagradas. En el judaísmo, el objeto más sagrado es un rollo de Torá, ya que contiene la palabra de Dios, el regalo más preciado de la humanidad. El judaísmo es una religión de palabras santas, porque cree en un Dios trascendente, un Dios que no puede ser visto, sentido, tocado, representado en imágenes o íconos. Es un Dios que va más allá del universo sin nada que se le compare. La única y más importante conexión entre un Dios infinito y los seres humanos finitos es el lenguaje. En la revelación, Dios nos habla.
Nosotros en nuestras plegarias le hablamos a Dios. El lenguaje entonces pasa a ser el puente angosto que cruza el abismo entre dos almas, ya sea en la relación de dos personas o en mi relación con el ser del universo. Entonces, el lenguaje es la redención de la soledad. Para terminar, les voy a contar una historia para que entiendan lo que significa la fuerza de la palabra. Había una vez un hombre mayor que era muy chusmoso, le gustaban mucho los chismes. A menudo se le encontraba dando vueltas por la ciudad, susurrando chismes a sus amigos. Cierto día no pudo resistirse y fue corriendo a lo del rabino para contarle las últimas noticias que acababa de escuchar. El rabino corrió a su casa y trajo una almohada llena de plumas. Le dijo al hombre que rasgara la almohada. Extrañado, el hombre hizo lo que el rabino le pidió. A medida que el viento recogía las plumas y las diseminaba por todo el pueblo, una sonrisa cruzó el rostro del hombre mientras comenzaba a disfrutar del espectáculo. «Correcto», le dijo el rabino. «Ahora ve y recoge todas las plumas de mi almohada». «Pero rabino, eso es imposible. No puedo recuperarlas todas. Están desparramadas por todo el pueblo y aún más allá», exclamó el hombre. El rabino lo miró a los ojos y con una mirada satisfecha dijo: «Es exactamente lo mismo con tus chismes. Una vez que las palabras han cruzado tus labios, no tienen control. No puedes arrepentirte. Las palabras germinan como la hierba y están por todo el mundo. A partir de hoy, piensa cuidadosamente en eso la próxima vez que te sientas tentado a hacer chismes sobre un vecino». Y ustedes también, amigos. Listo, llegué al final del relato y al final del paseo. Espero que les haya gustado. De ser así, no se olviden de darle un me gusta, comentarlo, compartirlo con sus amistades y si no lo hicieron, no se olviden de suscribirse al canal. Eso va a ayudar muchísimo a este proyecto a difundir sus sabidurías y a llevar la Torá misma a todas las casas del mundo. Shalom.